habla que es que es el documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos laborales en las obras de construcción que puedan afectar la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores o causar daños a sus instalaciones. En dicho instrumento se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad que deberán observarse en cada fase de la obra de construcción, mismo que contará, en su caso, con manuales o procedimientos específicos de seguridad. ¿Sí? Entonces, tenemos que, como bien dice nuestra referencia de la norma 31, describir las actividades, métodos y técnicas y condiciones de seguridad, ¿sí? Tomando en cuenta también la referencia que nos da pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que cuando hablamos de gestión integral de riesgo, hablamos de la parte de planeación, de documental, de toda la administración, de todo el proceso de control y seguridad, pues en obras. Cuando hablamos de control y seguridad, pues recordemos que tenemos algunas herramientas, ¿no? Podemos tener desde ayudarnos con el Excel, también podemos utilizar herramientas como por ejemplo el PM Book, que es también para administración de obra. Son algunas herramientas que podríamos utilizar para no perdernos en la administración. El programa de seguridad y salud en obra pues nos va a ayudar a planificar, a organizar, a coordinar y a controlar la obra. Esta planificación es muy interesante porque tendríamos que ir trabajando con nuestros contratistas o subcontratistas en base a su avance de obra y a su proyección de trabajos. Y yo hablaba al inicio de la plática, de la charla, que a veces trabajamos como apagafuegos y no es el objetivo. Tenemos que estar en contacto directo con nuestros trabajadores, con nuestro equipo de trabajo, nuestros compañeros, e ir preguntando, oye, ¿hoy está haciendo este trabajo? Sí. La semana que entra, ¿qué trabajos vas a hacer? ¿Cuál es la proyección de trabajos para la semana que entra? ¿Va a entrar personal nuevo? ¿No va a entrar personal nuevo? ¿A quién vas a dar de baja? ¿O cuál es la proyección? ¿Por qué? Porque así podemos también nosotros calcular nuestros tiempos efectivos de trabajo y no crear sobreesfuerzos o caer en tiempos extras que no necesitamos, porque al final también el sobreesfuerzo pues desgasta, ¿sí? Entonces, lo más sano es siempre estar trabajando con respecto al trabajo, ¿no? Estar trabajando siempre de la mano. Por aquí tengo una pregunta, me dice, el especialista de seguridad necesita conocer el contexto del proyecto y de cada uno de los empleados para que su planeación y organización sea efectiva con su trabajo. Exactamente, esa es parte de la respuesta. Todos tenemos que conocer el contexto e irnos involucrando dentro de nuestro proyecto. A veces a la persona de seguridad la dejan al final, ¿sí? Y no, la persona de seguridad tiene que estar viviendo el día a día el desarrollo del proyecto, ¿sí? Que entra dentro de la fase de planeación. Organizar nuestros trabajos, coordinar y controlar la obra, siempre considerando aspectos legales, federales o locales. Es bien importante identificar los aspectos legales de la zona donde vamos a ir a trabajar. Es por eso que a veces los extranjeros llegan con sus programas de OSHA o llegan con sus sistemas de seguridad europeos, ¿no?
y siempre será importante tropicalizarlos al país que visitemos. En casos que ellos vienen gente de Estados Unidos, de Canadá o de Brasil, pues tenemos que tropicalizar a México. Tener en cuenta la capacitación, la formación de las personas para saber si tenemos, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a capacitar, a formar, cómo podríamos manejar a una persona que no sabe leer y escribir, cómo tendríamos que capacitarlo, bajo qué contextos. Ahorita también, por ejemplo, el famoso retorno a la nueva normalidad en las obras de construcción por el tema del COVID-19, cómo vamos a informar a la gente sobre estos aspectos, cómo la vamos a manejar, porque recordemos que desafortunadamente el ser humano se le olvidan los peligros, los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos los sismos, que estos sismos estamos expuestos de manera natural, y sin embargo, cuando tiembla, pues todos nos acordamos y salimos corriendo, pero nunca nos acordamos de hacer simulacros previamente o de organizar en las casas la capacitación, tener nuestra mochila de emergencia. No hacemos ese tipo de trabajos. En las obras de construcción, pues tampoco generamos continuamente conciencia de la prevención. Ahora con la parte del COVID, pues al punto que voy es que la gente, si no ve, si no se ve, no existe. Entonces, como en el caso de los polvos, por ejemplo, si no vemos los polvos, pues no existen, no afectan. Y es por eso cuando ustedes se acercan a sus trabajadores y dicen, oye, ponte la mascarilla, ponte la protección respiratoria, ellos dicen, pues ¿para qué? No, no pasa nada, ¿no? Oye, ponte las gafas, ay, ¿para qué? O sea, todo está bien. Pues no, se les olvida que hay partículas suspendidas que podemos inhalar. También por eso la importancia de no comer en las obras de construcción, porque al final no lo vemos. Sin embargo, las partículas se adhieren a nuestros alimentos, a los chicles, a la fruta, a nuestros alimentos en general, y estos, pues al final los ingerimos y pues viene la afectación pues a la salud, ¿sí? Tenemos también que calcular los tiempos y movimientos de ejecución. ¿Por qué? Porque tampoco tomamos en cuenta las trayectorias. Todos hablamos, sí, va a ser trabajos de corte y soldadura. Sí, van a ser trabajos no sé, chispa y flama, o trabajos en alturas, de elevación, pero no calculamos las trayectorias. Tenemos que aprender a hacer un análisis de riesgos general, global, tomando en cuenta las atmósferas donde vamos a estar expuestos, los ambientes al que vamos a estar expuestos. Recordemos que la obra de construcción, ya desde que entramos a la obra, ya tenemos todo en contra, ya todo es agresivo para nuestro organismo o para nosotros mismos, ¿sí? También considerar el tipo de trabajo y la forma de trabajar, en qué horarios, en qué tiempos, si vamos a necesitar iluminación natural o iluminación a presión, ¿sí? Y aumentando los lúmenes, no sé. Tendríamos que también recordar este tipo de cosas. Ahora, la pregunta 2. ¿Descansa la justificación del control de los riesgos únicamente sobre una base humanitaria, más el deseo de evitar castigos legales? Sí, a ver, esta pregunta 2, a veces nos vamos únicamente de decir que el pobrecito, o si no lo haces te voy a castigar. Entonces tenemos que describir cómo podríamos manejar esta parte, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿descansa la justificación del control de los riesgos únicamente sobre una base humanitaria, más el deseo de evitar castigos legales? Me gustaría saber sus respuestas dentro del chat. Durante la ejecución,
pues llegamos a decir que tenemos que verificar que se cumplen con los procedimientos de seguridad. En esta parte tenemos que ir comprobando y respetando nuestro programa de seguridad y salud. A veces el programa de seguridad y salud lo que hacemos es que lo olvidamos en el librero, lo ponemos abajo de la mesa, lo metemos a un cajón y al final el programa de seguridad y salud pues debe ser un programa vivo, tenemos que mantenerlo activo, tenemos que lograr que estos trabajos que ya hicimos previamente para implementar la gestión integral del riesgo se cumplan y pues realmente nos sirvan para la memoria de los trabajos, porque al final vamos a tener que entregar nuestra carpeta pues a los que siguen, al personal de mantenimiento que se quedará ya permanente pues en la obra de construcción. Y el 5, pues me gustaría también, antes, perdón, me pasé esta parte, pero la pregunta 3 es, ¿cuál es la relación entre eficiencia y la seguridad? Porque al final los trabajos se entregan, ¿sí? Y a veces a la gente dice que sin seguridad pues pueden trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio se tiene en cuanto a la eficiencia trabajar con seguridad? ¿Sí? Esta sería la pregunta 3. Y la quinta fase sería finalización. Se entregará toda la información necesaria para dar mantenimiento adecuado ahora en trabajos futuros por el personal responsable de brindar mantenimiento y control del edificio o construcción concluidos. En el slide anterior mencionaba sobre la carpeta de seguridad que hay que integrarla, respetar la gestión integral del riesgo, porque al final vamos a entregar la información generada al personal entrante, vamos a entregar llaves y carpetas, ¿sí? Para que ellos tengan memoria de todo lo que pasó en la obra y puedan consultar cómo se fue viviendo el proceso constructivo y dónde estuvieron los mayores peligros y riesgos dentro de la obra. Ahora, me gustaría también, bueno, hablar sobre que algunas de las características principales que podemos encontrar en el sector de la construcción, a lo que nos lleva a estar pues más expuestos a peligros y riesgos, es que pues, por ejemplo, la primera parte sería las obras son caracterizadas como únicas, constituyendo un prototipo dado que cada una posee características y planteamientos distintos y no se realizan en serie normalmente. Recordemos lo que mencionaba al principio, las obras de construcción pues son procesos totalmente nuevos. Aquí es donde empezamos a batallar con el personal administrativo que no entiende a veces la operación. ¿Por qué? Pues porque a veces nos formamos la idea que la obra de construcción es como un proceso de fabricación continua, y pues no. A veces en la obra de construcción ya se atrasó un proveedor, otra empresa va a entrar a trabajar en lugar de nosotros, o ya se atrasaron en algún tipo de fijación que vamos a ocupar, y eso nos va a obligar a movernos a otra área de la obra, nos va a obligar a cambiar inclusive de horario de trabajo y movernos al nocturno. Entonces, las obras tienen una gran movilidad y si no aprendemos pues a actualizarnos, si no aprendemos a adaptarnos, pues nos complicamos bastante la vida, nos vamos a generar conflictos y desorganización. Entonces, las personas que trabajan en las obras de construcción tienen que tener esa gran capacidad de adaptación
al momento y a la circunstancia. Y las decisiones que todos tomamos se toman en cuestión de segundos inclusive, ¿sí? Aquí nos están contestando algunas personas sobre la eficiencia. Nos habla sobre que Alondra nos dice que para buscar la eficiencia de un trabajo es importante tener la seguridad o equipo de protección personal. Con esto se evitarán riesgos o accidentes dentro del área laboral, así como concentrarse en el trabajo a realizar. También Jesús Basaldúa nos dice que la constante capacitación en seguridad a los trabajadores, la identificación de los peligros con ayudas, de herramientas, como son los análisis de riesgos, permiten una buena eficiencia en los trabajos y que ellos se sientan seguros para laborar. También nos menciona Roque que la justificación del control de riesgos se debe de basar en los reglamentos o procedimientos descritos en las normas, y se debe trabajar eficientemente sin dejar de lado la seguridad, manteniéndose en un ambiente seguro siempre para poder tener eficiencia. Esto nos dice Marion Rosas. Y también lo que nos dice nuestro compañero eh, eh, bueno, lo que nos dice Yasmín es que el especialista en seguridad necesita conocer el contexto. Bueno, esto ya lo estaba repitiendo sobre el contexto de la seguridad, sí. Los castigos legales buscan que la empresa tome decisiones más humanitarias, así que finalmente la prevención de accidentes va por ambas líneas. La empresa debe buscar evitar sanciones a través de salvaguardar la integridad del trabajador. Eso es verdad. Más bien buscamos siempre generar conciencia, ¿sí? Pregunta 4. Me gustaría que es un comentario, me gustaría que explicaran una posible estrategia aplicable por un gerente de seguridad con el fin de atraer y mantener un mayor interés activo de la gerencia en relación a la seguridad. A veces desgastamos a la parte administrativa. ¿Cómo podemos mantener el interés en la seguridad? Ya no únicamente hablando de accidentes y lesiones, ¿no? Eso ya es claro y desde siempre se debe de manejar. Pues, ¿cómo podríamos reforzar este interés y hacer que la seguridad sea viva, ¿sí? Eh, Sin chantajes, ¿no? Tendremos que forzarla, pero de manera natural. Entonces, recordemos que no todas las gentes están acostumbradas a trabajar con seguridad, y menos a veces los administrativos porque se cuadran en sus procesos de control de nóminas y todo esto. Bueno, ¿cómo mantenemos el interés en la seguridad? En las obras concurre un número de empresas elevado, dado la variedad de especialistas en las actividades. La especialización de empresas por oficios, pues da lugar a un fenómeno de la subcontratación, lo que hace que trabajen un número considerable de empresas distintas, coincidentes con el tiempo y el espacio, dado lugar a problemas de coordinación de actividades que pueden generar situaciones de riesgos que no se producirán si las empresas trabajan solas. ¿Sí? La comunicación con otras empresas, el asistir a reuniones internas de la obra o fomentarlas. Tenemos que recordar que no trabajamos solos en las obras de construcción, que tenemos que interactuar con otras empresas, que a veces son intransigentes, a veces puedo decir hasta que hay ignorancia de los procesos o ignorancia de la seguridad. Pues tenemos que buscar nosotros lograr esa comunicación para no interrumpirnos, porque si bien nos dedicamos a la seguridad, también nos tenemos que reforzar la parte de la conclusión de los trabajos, también tenemos que aportar nuestro esfuerzo en que la obra transcurra sin problemas ni atrasos. Entonces tenemos que mantener un equilibrio entre los procesos constructivos y la aplicación de la seguridad y salud. ¿Sí?
tenemos que recordar que si estamos trabajando en un cubo, por ejemplo, en un cubo de elevadores, lo óptimo es que si hay una persona soldando arriba y que sabemos que va a caer esquirlas, pues esa persona tendría que protegernos, ¿no? Poner sus tapas que no nos, para lograr que no nos caigan a nosotros esquirlas, mantas ignífugas o alguna técnica de enfriamiento. Obviamente también nosotros poner una techumbre o algún tipo de protección, pero o inclusive lo óptimo es que también si ellos van a soldar, pues nosotros salir del cubo para que ellos terminen sus trabajos sin afectación a nosotros. Saber qué trabajo podríamos continuar y coordinarnos con el residente. Nosotros tenemos que recordar que la gente de seguridad tenemos que estar nivelados estar al mismo nivel que el residente, ¿sí? Ellos se dedican a que haya avance de obra, pero también nosotros estamos enfocados al control y la seguridad en general de todo el proceso de la mano de obra, ¿sí? Mantener la relación activa con los representantes del cliente en cuanto a los procesos de control y seguridad. Aquí nos comenta PC que uno de los problemas en las obras es el alto flujo de personal rotativo. El conocimiento de las capacitaciones no perdura en la obra. Nos obliga a gestionar más inducciones cortas que capacitaciones profundas y largas. Fíjate que de cierto modo, PC, tienes toda la razón. Tenemos que lograr en poco tiempo que la gente se involucre en la seguridad y que conozca los procesos. Lo que hablábamos, efectivamente, el personal rotativo, el personal que no va a estar fijo en obra, inclusive hay personal que únicamente va a estar 2, 3 días y se retira de la obra. Inclusive nunca han trabajado con casco y nunca han trabajado con chaleco, pero tenemos que lograr que esas personas cumplan con la normatividad, con los reglamentos internos, para respetar el proceso seguro del trabajo. Abelardo nos comenta que la estrategia del gerente, a mi ver, podría empezar por aplicar conceptos básicos de la seguridad basada en comportamiento, ya que yo podría generar un poco más de interés en los altos mandos. Es cierto, el comportamiento, inclusive generar una cultura del riesgo dentro de la empresa, ya lograr que la dirección general se involucre en la política y no nada más en el proceso constructivo, sino también en los procesos administrativos se debe de ejecutar la seguridad. Por ahí tenemos un micrófono abierto, me gustaría que por ahí lo cerraran, por favor. Entonces, a veces la seguridad, nada más nos enfocamos en la parte operativa, pero no, realmente toda la empresa debería de vivir la gestión integral de riesgo, toda la empresa en general, empezando por la cabeza, que a veces es lo más difícil, ¿sí? Obviamente también todo esto pues, nos lleva a tener una carencia de mano de obra especializada por la rapidez de la contratación. A veces ya nos falló alguna persona y tenemos que salir a la puerta de las obras y saber, ¿tú quieres trabajar? Sí, órale, métete, ¿no? Y ya metemos a fulanito y ese fulanito pues se puede generar en un riesgo, en un peligro, ¿sí? Sin embargo, pues como ya mencionábamos en los comentarios, pues tenemos que capacitarlos, pero de manera forzada, que no es lo óptimo, y tenemos que tener algún tipo de plan o darle continuidad a esa persona durante pues, varios días, pues para lograr su involucramiento en el proceso de seguridad. ¿Qué acciones vamos a tener? Bueno, pues parte de las acciones que podríamos llegar a tener, evidentemente, son evitar riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir los peligros por los que entrañen poco o ningún peligro, ¿sí?
Esto de adaptar el trabajo a la persona suena complicado porque hay procesos que a veces no nos da tiempo de calcular la ejecución. Sin embargo, nosotros como responsables de seguridad sí tenemos que ir a la zona de trabajo y observar cómo va a trabajar la persona, hacer rápidamente un escaneo al lugar, ¿sí? Tal vez utilizar las técnicas de las promover el uso de las 6 A's. Recuerden que es ver arriba, ver abajo, ver a un lado, ver al otro, ver al frente, ver atrás, ¿sí? Que la gente se acostumbre a observar antes de iniciar los trabajos, que su área sea segura. Planificar la prevención, por eso la importancia de que preguntemos cuál es el trabajo que sigue, cuál es el trabajo que vamos a trabajar la semana que entra. Perdón si me escuchan por ahí algún tipo de música, recordemos que estamos transmitiendo en vivo y estamos en nuestras casitas, ¿no? Si escuchan por ahí la musiquita en la calle, bueno, pues nos trajimos serenata, para que no se quejen de que no tenemos música en nuestro curso, en nuestra sesión de hoy, ¿no? También tenemos que adaptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores verificando su comprensión. Esto de dar instrucciones adecuadas, pues no nada más es que hablemos con ellos, sino tenemos que verificar que nos entendieron, tenemos que identificar, eh, que las personas nos comprenden, inclusive hasta las palabras que les decimos. A veces tenemos conceptos que nosotros manejamos con regularidad, ¿no? Pero hay gente que por su misma formación académica, ignorancia, o inclusive de otros estados de la República que nos visitan, o que también vienen, por ejemplo, de otros países, pues las palabras pueden significar otra cosa. Entonces, tenemos que reforzar las instrucciones también de forma, no nada más oral, sino también de forma manual, ¿sí? Inclusive hacer croquis a mano, explicarles en dónde va a ser cada cosa y hacer que nos repitan las cosas, ¿sí? Para estar seguros que entendieron, que comprendieron las instrucciones. Recuerden que nosotros tenemos que ser pacientes y respirar. No podemos reaccionar de manera estomacal, ¿no? Tenemos que lograr que la gente entienda lo que va a hacer para que se trabaje con seguro. Si trabajamos con seguridad, inclusive los trabajos pueden hacerse más rápidos porque la gente ya siente segura y pues trabaja más rápido. Buscar eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. Recordarles a los trabajadores también que el exceso de confianza es lo que mata al final. Y yo me apanico y me preocupo cuando la gente me dice, no, ingeniero, es que a mí qué me dice, eso no existe, eso no pasa, yo ya me la sé, yo soy el chido, ¿no? Yo soy el bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué me lo dice? A esa persona ya se le empieza a acercar la estadística, ¿no? Y va dirigido a la estadística. Entonces tenemos que reforzarle el concepto de la seguridad, pues que el exceso de confianza al final es lo que nos mata. El control periódico de las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Por ahí teníamos a ingeniero Krause. Krause fue un filósofo, es un filósofo. Mantiene que el comportamiento de los trabajadores es el resultado directo del sistema de gestión.
y es una senda final común de más incidentes. El sistema de gestión gira está influenciada por la cultura de la organización, la cual tiene una influencia sustancial, entre otras cosas, el resultado de la asignación de recursos en materia de seguridad y salud. Yo voy a poner las referencias, en este caso de Krause, en que el Congreso lo dijo, al final, igual todo lo que hemos estado hablando, las referencias van a estar al final de la presentación. En cuanto a las recomendaciones del COVID, pues lo que es el retorno a la nueva normalidad en las obras de construcción, pues también vamos a hablar eso un poquito en la siguiente sesión. También la aplicación de la norma 031, también hablaríamos un poco más en la siguiente sesión. Si se fijan, hoy me estoy enfocando mucho en la gestión integral del riesgo, porque esta es nuestra base para nuestros trabajos, la gestión. En cuanto a las recomendaciones del COVID-19, pues tenemos que preparar una lista de lo que es absolutamente necesario. Establecer cuadrillas de trabajo con el menor número de trabajadores posibles. Evitar rotar el personal en las diferentes cuadrillas a manera de prevenir contagios cruzados. Mantenemos siempre a la misma gente en la misma cuadrilla para que sea más fácil de ubicar en caso dado de contagios, ¿sí? Entonces, siempre será importante mantener a la gente en el mismo grupo. Suena cruel, pero funciona. En caso de ser necesario desplazamientos en vehículo por la obra, la capacidad no deberá exceder de un pasajero en cada fila de asientos, incluyendo el conductor. Recordemos también promover que bajen la ventanilla. ¿Sí? Si van 2 personas en el mismo auto, tendrán que tener mascarilla. Establecer una política clara sobre lo que se espera de los trabajadores en caso de que se enfermen, si tienen síntomas o si reportan una exposición. Les recomiendo por ahí tomar el curso del IMSS, que nos habla sobre retorno seguro al trabajo, y de manera interna en cada una de las empresas, pues saber qué vamos a hacer en caso de que una persona se enferme. Desafortunadamente, a veces en nuestros planes de emergencia no consideramos lo que es accidentes mortales, cuál sería el procedimiento a seguir, ni tampoco, pues en este caso, que es cosa nueva, el manejo de la enfermedad por COVID-19. El equipo de protección personal EPP, todo el momento, en todo el personal debe usar cubrebocas de acuerdo a su actividad en la construcción. Claro que también es importante conocer cuáles son los requisitos de nuestro cliente, porque hay clientes que nos van a pedir inclusive tener nuestra protección facial, ¿sí? Disponibilidad de consumibles para limpieza y desinfección de superficies, agua, jabón, paño, jerga, toallas sanitizantes. Inclusive hay empresas que piden, por ejemplo, guantes color amarillo para algunas cosas, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la política interna de control. Organice la jornada de trabajos de manera eficiente, instalar lavabos y contenedores con gel, en base a alcohol del 70%, recuerden, que incluye agua, jabón y toallas tipo sanitarias suficientes para toda la gente. Mantener siempre la distancia, la sana distancia del 1,50, que claro que en algunas cosas, en el IMSS nos recomienda que sea 1,80, pero de distancia segura. Sin embargo, pues las autoridades de forma laboral nos están pidiendo a 1,50, que es la sana distancia. Prever las bolsas de basura suficientes, material de limpieza para superficies duras, usar la solución desinfectante por lo menos durante 1 minuto. El supervisor, pues, tiene que saber las instrucciones y verificar que las instrucciones se conozcan y se respeten, que no se compartan dispositivos de comunicación como los radios, equipos de protección personal y menos cigarrillos, refrescos, todo eso no se vale compartir. Yo sé que los mexicanos compartimos hasta el taco o darle la mordida a la torta, ¿no? O sea, no se trata de eso. Ahora sí que cada quien su comida, cada quien su equipo, por favor. El respeto de la distancia de seguridad, la disponibilidad de los productos necesarios para la higiene,
La limpieza de las herramientas, cabinas de vehículos, volantes, mandos, manillas, puertas, sanitizar los vehículos. La limpieza de las herramientas, pues definir cuál es dentro de la obra el líquido o el sanitizante autorizado, la correcta ventilación de los locales, la correcta eliminación de los residuos en bolsas cerradas, verificar que los clientes conserven la sana distancia y sigan todas las indicaciones del establecimiento, considerar la retroalimentación y como parte de la experiencia de las dificultades de la jornada para adaptar los procedimientos y las medidas previstas inicialmente. Hay que estarnos retroalimentando constantemente. Hay que escuchar a las personas porque también esto genera cierto grado de estrés. Entonces, la manera para controlar el estrés laboral, pues sería compartir las experiencias, escucharnos. Recordemos que un riesgo puede ocultar a otro. Asegúrate de que la atención prestada al riesgo de infección no oculta o reduce la atención prestada a los riesgos específicos de los lugares de trabajo. Sí. Si te cuidas, pues nos cuidamos todos. Recordemos también, ya como comentarios finales, se me está acabando el tiempo, que es una labor compensar las desigualdades de las oportunidades de empleo entre hombres y mujeres, sobre todo a través de medidas dirigidas a eliminar el impacto negativo de la interrupción de la actividad profesional a través de una planeación en la gestión integral del riesgo. Hay que estar invirtiendo en medidas preventivas para lograr dirigir el ahorro a causas sustentables. Recordemos que una empresa sana, pues es una empresa segura. Las fuentes que les pongo en esta pantalla, pues son las referencias. Pueden ponerse en contacto con nosotros en dado caso que requieran estas fuentes o alguna información adicional. También recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico o por vía telefónica y pues estamos en las redes sociales. Voy a poner el chat pues para poder contestar en dado caso algún comentario, algunas preguntas. Ingeniero David, ¿tiene usted algún comentario adicional? Bien. Bien, aquí voy a leer también lo que nos dice Isaac Roberto, que es importante conocer los procesos productivos para gestionar la seguridad en las áreas de trabajo. También dice Protección Civil SPC que cómo podemos realizar las capacitaciones que obligatoriamente deben ser prácticas y que están dirigidas a un grupo de trabajo. El hecho de preservar la integridad física del trabajador y conservar su salud debe ser un argumento valioso para hacer seguridad y una estrategia para invertir en seguridad. Es demostrar con datos estadísticos los costos directos e indirectos de la no seguridad en temas de pagos o primas de riesgos ante el IMSS, sustitución de personal, tiempos muertos, ambiente laboral polarizado por accidentes, etcétera. En las medidas en que entendamos el valor de la vida, sería más asequible la mejora en la prevención de accidentes. Hay que recordar que el mayor número de accidentes de mayor impacto está en la industria, en la construcción, derivado de los trabajos peligrosos que realizan sobre todo en trabajos de altura, operaciones de grúas, izaje, ritmos eléctricos, y yo aumentaría ahí también la falta de comprobación o seguimiento de la revisión de arneses en líneas de vida, que es donde a veces hemos tenido la falla de accidentes. La siguiente parte sería el jueves 4 de junio, la impartiría el ingeniero David Aguilar, y pues parte de esto sería, conoce los requisitos para la nueva normalidad en las obras de construcción. Esto sería.
¿Algún comentario, ingeniero David? Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos los participantes. Muy interesante, Alejandro, esta parte introductoria de la gestión integral del riesgo en obras de construcción. Y pues en esta pandemia las propias autoridades, todo el Consejo de Salubridad, la misma Secretaría del Trabajo y la urgencia por ya entrar a la nueva normalidad nos lleva a hablar en esta segunda parte de los requisitos para esta nueva normalidad que el gobierno le maneja, ¿no? La prevención de riesgos en tiempos del COVID-19. Hablar precisamente, este 4 de junio vamos a comentar los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo derivados de la pandemia, cómo se tienen que aplicar de acuerdo a esta nueva normalidad en las obras de construcción, cuáles son los criterios que utiliza la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y pues ahorita que todos están sufriendo la demora del IMSS en la contestación ya que excedió las 72 horas para dar el visto bueno de la reactivación de las empresas del sector. Entonces, urge como tal tener bien claro y que todas las empresas y digamos, los consorcios y los responsables de seguridad ya estén preparados con esos nuevos protocolos para reactivar obras de construcción, ¿no? La misma Cámara de la Construcción ya habla de que se está perdiendo millones de pesos por tener detenida la construcción, pero sí es importante que podamos tener bien claro todos los protocolos que se necesitan para poder volver a esta nueva normalidad, independientemente de los que han seguido trabajando, por ejemplo, en obras de gobierno, que se establecieron como esenciales desde un principio, las otras que por X causa aún siguen trabajando, y las que cuando salió la nueva publicación de los sectores esenciales, que abrió la construcción, la minería y el transporte, van a tener que ser. Entonces, esa es esos son algunos de los temas que vamos a tocar, y pues los esperaríamos el próximo jueves 4 de junio a la misma hora, a las 11 de la mañana, para, eh, para que podamos de alguna manera platicar sobre estos nuevos requisitos. Yo voy a coordinar esto, pero sin embargo va a estar el mismo Alejandro, que es el experto en esta parte de las obras de construcción. Y pues no sé si tengan alguna duda, pregunta o algo, les vamos a mantener informados por nuestras redes sociales, por el Facebook, por LinkedIn y demás. Vamos a mandar ya los requisitos, y que son muy sencillos, nada más meterse a la plataforma y escucharlo y participar activamente como fue en este webinar, que se agradece mucho la participación, los comentarios muy valiosos de todos. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda. Pues gracias, ingeniero. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que fue un tiempo muy corto, que este tema da para más. Espero que participe con nosotros en la siguiente reunión. Vamos a ir tocando y ampliando los temas de aplicación en las obras de construcción. Bueno, repetir, si tiene alguna duda, pues adelante. Recordemos que les dejamos las ligas del curso que mencioné, pues aquí en el chat del grupo, y pues yo agradezco su atención por haber asistido el día de hoy, haber tenido este tiempo dedicado para nosotros. Pues sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Soy Alejandro Vargas. Nos vemos en la próxima sesión con el ingeniero David. Que pasen excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día.